Bienvenidos a Tus Derechos. Los beneficios penitenciarios es el tema que trataremos en este programa. Según nuestro Código de Ejecución Penal, los beneficios penitenciarios son los siguientes: permiso de salida, redención de pena por el trabajo y la educación, semilibertad, liberación condicional, visita íntima, entre otros. Pero ¿cuáles son los alcances y los requisitos para que los procesados o condenados puedan acceder a estos beneficios y cuándo pueden perderlos? Precisamente para tratar el tema, hoy hemos invitado al representante de la Defensoría del Pueblo, Luis Francia Sánchez. También contaremos con la participación del doctor Juan Jiménez Mayor, con quien dialogaremos sobre la reforma judicial en el Perú. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El doctor Javier Adrián nos explica la legislación que norma los beneficios penitenciarios y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Hoy tendremos al doctor Luis Francia, representante de la Defensoría del Pueblo, con quien dialogaremos sobre los alcances de los beneficios penitenciarios. En nuestra entrevista central, el doctor Francisco Morales Sarabia entrevista al doctor Juan Jiménez Mayor sobre la reforma judicial en el Perú. A continuación, el doctor Javier Adrián, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y profesor universitario, comenta sobre los beneficios penitenciarios a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad vamos a comentar jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia de beneficios penitenciarios. Son tres los temas que sería importante los ciudadanos puedan conocer sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia. El primero tiene que ver con esta pregunta sobre qué son los beneficios penitenciarios y cuándo pueden ser disminuidos o restringidos dependiendo del caso. En segundo lugar, tenemos que ver lo que corresponde precisamente a la aplicación de las leyes penales penitenciarias, en el tiempo. En tercer lugar, cuáles son las potestades que tiene el juez de ejecución penal cuando tiene que controlar la verificación de los cumplimientos de requisitos legales para poder otorgar o no un beneficio penitenciario. Como sabemos, los beneficios penitenciarios que comúnmente se presentan son precisamente los pedidos de permiso de salida, de redención de pena por el trabajo o educación, de semilibertad, de liberación condicional, de visita íntima, entre otros. Estos beneficios penitenciarios son, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantías y no derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia? Que si fueran derechos fundamentales, el Estado siempre tendría que otorgarlos, siempre tendrían que estar en poder de los ciudadanos, por ser sus atributos, sus propiedades más importantes. Pero si solo se consideran garantías, el Estado va a verificar en qué momento los da y en qué momento no los da. Por ejemplo, el Estado dice que para los casos de lavados de activos o los casos de tráfico ilícito de drogas, hay determinados beneficios penitenciarios que están restringidos. ¿Qué quiere decir que estén restringidos? Quiere decir que no van a poder ser utilizados tal como lo hace cualquier preso por un delito común, distinto a tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Entonces, en estos casos, el Estado es el que va a verificar cómo se logra la resocialización del preso. ¿Qué quiere decir resocialización? Volver al ciudadano a la sociedad. Quiere decir precisamente que el ciudadano que ha infringido la ley, que ha cometido un delito, no solo esté en prisión para que no vuelva a cometer el delito, sino también en la prisión deban darse las condiciones para que él pueda reincorporarse a la sociedad, ser nuevamente un ciudadano que tenga todos sus derechos y libertades en ejercicio. El segundo punto tiene que ver con la aplicación de las leyes penales en el tiempo. Cuando yo estoy preso y quiero solicitar un beneficio penitenciario, puedo solicitar beneficios que estén previstos en una ley penal, que estén al momento de que cometí el delito, que estén vigentes al momento en que se sentencia, donde se inicia la ejecución penal, o que estén vigentes al momento de la solicitud del beneficio penitenciario, además de la ley vigente al momento de la concesión. El Tribunal Constitucional dice que precisamente la ley aplicable es la que está vigente al momento de la solicitud del beneficio. Es decir, yo debo cumplir todos los requisitos que tenga la ley que establece un determinado beneficio penitenciario en el momento de solicitar el beneficio. Esos son los que tengo que cumplir y esos son los que va a evaluar el juez precisamente. El tercer punto, y brevemente ya para terminar, tiene que ver con la evaluación, con estas potestades que tiene el juez de ejecución penal para otorgar o no un beneficio penitenciario. Debe descartarse de todos los modos que precisamente el juez esté obligado a otorgar un beneficio penitenciario solo porque se ha cumplido con el expediente aparentemente todos los requisitos para poder otorgarse el beneficio. El juez es el que decide, el juez
es el que debe evaluar esos requisitos y si considera que algo falta o debe reevaluarse, puede ordenar otro informe al Instituto Nacional Penitenciario o debe evaluar qué condiciones tiene para darse o no otorgarse este beneficio. Pero no está obligado a otorgarlo siempre, porque recordemos, es una concesión que el Estado da precisamente para verificar las formas de resocialización. Los delincuentes reincidentes y que cometan delitos graves como terrorismo, homicidio calificado, entre otros, ya no podrán acogerse al beneficio de la confesión sincera, luego que el Congreso de la República aprobara la eliminación de este recurso legal, al que recurrían avesados delincuentes. Esta decisión modifica los artículos 131 y 136 del Código Penal y deja sin efecto el citado beneficio para los zampones que atenten contra la vida, el cuerpo y la salud, el patrimonio de las personas y que sean habituales en el delito. Entre los delitos que comprende el proyecto aprobado, también figuran las violaciones sexuales de menores de edad, seguidas de muerte o lesión grave, la trata de personas, el terrorismo y el genocidio. El doctor Francisco Morales Arabia dialoga con el representante de la Defensoría del Pueblo, Luis Francia Sánchez. Para abordar diversos aspectos relativos a los beneficios penitenciarios, nos encontramos con el doctor Luis Francia Sánchez, comisionado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Penales y Penitenciarios. Bienvenido a nuestro programa, doctor Francia. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo le va? ¿Por qué existen los beneficios penitenciarios? ¿Cuál es la finalidad de los beneficios penitenciarios en un sistema penal penitenciario? Es una muy buena pregunta que como entiendo, origina la conceptualización y el entendimiento de esto. Los beneficios penitenciarios básicamente son incentivos, motivaciones que la legislación establece para que la persona privada de libertad, procesada o sentenciada, porque finalmente la persona procesada también puede acceder a beneficios penitenciarios si luego es condenada, pueda libremente, se motive a participar en las actividades de tratamiento penitenciario. ¿Para qué el tratamiento penitenciario? Para lograr el objetivo que establece la Constitución, que es la resocialización del interno. Entonces, para que ello establezca un conjunto de beneficios penitenciarios, para que la persona acuda al tratamiento psicológico, acuda a la asistencia social, acuda a las actividades educativas o laborales que conforman el grueso del tratamiento penitenciario. Es una ayuda para la resocialización. A cambio de eso, obviamente va a obtener algunos beneficios que pueden ser visitas íntimas, permiso de salida, que son beneficios penitenciarios intracarcelarios, y los más conocidos beneficios penitenciarios de liberación anticipada, como son semilibertad, liberación condicional y redención de la pena. ¿Cómo trata la legislación penitenciaria los casos de terrorismo? Como parte de la política criminal establecida por el Estado, se establecen un conjunto de penas, pero adicionalmente se establecen, y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que para ciertos delitos de grave afectación social, grave dañosidad, se puedan prohibir beneficios penitenciarios. Dentro de este conjunto de prohibiciones de beneficios penitenciarios, es decir, que no tengan semilibertad, liberación condicional ni redención de penas, se encuentran los casos de terrorismo. Conjuntamente con otros, la verdad, no es solamente estos. Algunos casos de tráfico de drogas, algunos casos de violación de menor de edad, artículo 173 y 173A, conforman un pequeño grupo de delitos que no tienen en estos momentos beneficios penitenciarios que permitan una libertad anticipada. Los delitos graves como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de menores, justamente cada vez que ocurre una excarcelación motivada por un beneficio penitenciario se pone en cuestión. Desde el punto de vista penitenciario, ¿es conveniente que se cumpla la totalidad de la condena o no? Es un tema bastante polémico. Por un lado, uno diría, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el Estado tiene el derecho a prohibir ciertos beneficios penitenciarios. Pero también consideremos que es relevante observar el tema desde el punto de vista penitenciario. Imagine usted una población penitenciaria con penas altas, sin beneficios penitenciarios, sin motivación alguna para comportarse bien dentro de un establecimiento penitenciario. ¿Cuál va a ser la motivación entonces de respetar a la autoridad penitenciaria? Lo que el interno a veces dice es,
me da igual respetar las normas o no respetarlas, porque no me van a sancionar más. Tengo cadena perpetua, tengo 35 años de pena privativa de libertad, etc. Entonces, hay que considerar que si bien es válido como una opción político-criminal y constitucionalmente válido de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, la verdad que es que esta política de prohibir beneficios penitenciarios puede, en ciertos casos, originar una población fuertemente conflictiva dentro de la administración penitenciaria y frente a la cual la administración penitenciaria va a tener que tener un especial cuidado en normas de seguridad, en pautas de vigilancia, con la finalidad de que no puedan motivar al resto de la población a derivar en acciones de protesta violenta. El juez es quien debe conceder el beneficio penitenciario, no el INPE. De acuerdo al tipo de beneficios penitenciarios, es decir, visita íntima, permiso de salida, corresponde al INPE. Redención de pena le corresponde al INPE. Pero el juez puede revisarlo cuando yo utilizo la redención de pena para acudir a la semilibertad o liberación condicional, que son los dos beneficios penitenciarios que el juez decide. ¿Dónde centran más su actividad? ¿Reciben quejas o es que tienen algunos programas para poder monitorear cuál es la situación carcelaria en el Perú? Recordemos que en el pasado la Defensoría del Pueblo intervino cuando han habido motines o cuando han habido desmanes en algunos centros penitenciarios. Sí. Como les indicaba, la actividad que es doble. Por un lado, atendemos quejas efectivamente de los internos, sus familiares o cualquier persona respecto a alguna vulneración de derechos del interno, sea por la administración penitenciaria, sea por la administración de justicia, que es un gran porcentaje. Por otro lado, realizamos supervisiones de establecimientos penitenciarios a nivel nacional con la finalidad de, en visitas inopinadas, sorpresivas, poder evaluar cómo cómo actúa la administración penitenciaria y cómo viven los internos. A partir de esto, estamos generando algunas políticas, o en todo caso, más que políticas, porque la Defensoría del Pueblo, me rectifico, no elabora políticas, sino sugiere lineamientos que podrían ayudar, ¿no es verdad?, a mejorar el tema penitenciario. El equipo de la Defensoría del Pueblo en esta materia entonces también aboga porque entre en vigencia el Código Procesal Penal, bueno, como está programado y que no haya retardos ni pausas en este tema. Yo creo que hay dos cosas muy claras. Una primera, que es que hay una necesidad de hacer un corte en la reforma, es decir, no que se paralice, sino un corte de evaluación. Es decir, hasta ahora son iniciales aún los estudios que nos indican cómo está afectando la reforma procesal penal al inculpado, a la víctima. Parecería ser que las cosas van bien, pero evidentemente hay problemas. Hay que hacer una evaluación adecuada para poder hacer que la reforma mejore, ¿no es cierto?, sea mucho mejor implementada en el resto de distritos judiciales. En tal sentido, no hay que detenerla, sino hay que evaluar y las enseñanzas de la reforma en los distritos donde ya está en funcionamiento, llevarlas a los nuevos. Y especialmente, y esta es una preocupación que resalta en todos los países de la región donde se ha implementado la reforma, en las capitales de país. Lima, el Callao y Lima Norte tienen supongo, el 35% de la carga procesal penal de este país. La reforma ha avanzado hasta ahora, pero el gran reto es Lima. Exacto. Lima, Callao y Cono Norte. Es ahí cuando la reforma en verdad va a superar el reto de la implementación y de ahí para adelante uno podrá decir si es exitoso o no. Hasta ahora tenemos algunos indicadores que nos dicen que está bien, pero creo que la gran pelea o el gran reto de la reforma está por llegar. Bueno, doctor Francia, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Esperamos que nuestros televidentes hayan podido comprender y ver la problemática relativa a los beneficios penitenciarios. Muchísimas gracias. Un gusto. Un placer. Bien, amigos, fue el doctor Luis Francia Sánchez, comisionado para Asuntos Penitenciarios y Penales de la Defensoría del Pueblo.